Muy bien, continuando entonces con los problemas propuestos, tenemos el siguiente ejercicio. En este caso se nos pide calcular el punto Q para la siguiente configuración de transistor, de circuito con transistor. En este caso se tiene un transistor del tipo NPN. ¿Y qué podemos observar en este caso? La señal de entrada está aplicada al terminal de emisor y la señal de salida la estamos tomando del terminal de colector. Eso indica que el terminal restante, el terminal de base, es el terminal común, ¿no? Y justamente por eso a esta configuración de polarización de transistor se le llama la configuración de base común, ¿no? Haciendo énfasis que la topología de este circuito es la topología, que no es lo mismo en realidad topología y esquema de polarización, ¿no? Pero en este caso es la topología base común, base común. Eso más que todo para el capítulo de alterna, ¿no? Que es amplificadores. Bien, entonces, para hacer este análisis, lo que hacemos en primera instancia es el análisis en DC, ¿no? Que aquí vamos a escribir nuevamente, ¿no? Aunque ya tenemos los lineamientos claros a estas alturas, pero de todas maneras se hace, ¿no? Entonces es el análisis en DC. Eso implica capacitores abiertos y fuentes de tensión alterna, en este caso, cortocircuitos. Bueno, sin más que decir, ¿no? Los dos capacitores se abren y lo que me queda es un circuito como este. Un circuito que no es tan complejo y pues podría intentar redibujarlo de varias maneras, ¿no? Sin embargo, yo voy a hacer el análisis en este mismo esquema. De la siguiente manera. Vamos a establecer los sentidos de circulación de corriente de acuerdo a las polaridades de las fuentes, ¿no? En este caso, este sentido, esta va a ser la malla de entrada, porque aquí está el voltaje más menos voltaje base emisor, ¿no? La juntura de entrada. Y voy a establecer, vamos a mover un poquito, así. De esta manera, una malla como esta. Y perdón si se ve un poco feo, pero voy a recorrer todo el circuito para dibujar la malla de salida. De tal manera que yo tenga ese voltaje que le he llamado voltaje de salida más menos voltaje colector emisor. ¿No ve? El voltaje de salida. Y bueno, este análisis obviamente va a implicar que yo voy a tomar en cuenta esta fuente como esta fuente. No se olviden que la ley de tensiones de Kirchhoff tiene validez en cualquier camino cerrado. ¿Listo? Bueno, y eso es lo que vamos a hacer en este problema, ¿no? Y podemos dar nombres a nuestros elementos de circuito, ¿no? Por ejemplo, este que sea el resistor de emisor, ¿no? Acá el resistor de colector. Acá podría haber un resistor de base, ¿no? Pero en este caso no lo hay. Así que... Y esta fuente que le puedo llamar la fuente V de emisor. Y esta otra fuente V de colector, ¿no? Que tienen dos valores distintos, ¿no? Creo que se hacía mención en la teoría a que siempre, o casi siempre, ¿no? VCC tiene que ser mayor que VEE para garantizar que juntura de entrada esté polarizada en directa, ¿no? Y la juntura de salida esté polarizada en inversa. Bueno, eso es más teoría que otra cosa. Pero con esos lineamientos, esos datos, ya podemos hacer el análisis del circuito, ¿no? Y vamos a mover un poco. No, ahí nomás. Vamos a establecer, ¿no? El análisis. Ley de tensiones de Kirchhoff. Malla de entrada. Y por ende tenemos lo siguiente. En la malla de entrada tengo de esta manera, ¿no? La fuente empuja en este sentido la corriente. Aquí están las caídas de tensión más menos. Acá va a estar también más menos. Y de esa manera, ¿no? Entonces no es muy complicado, que digamos.
Por ende, lo que tengo es VEE es igual a más menos voltaje base emisor más voltaje en la resistencia de emisor, ¿no ve? Y en la resistencia de emisor la corriente que circula es la corriente de emisor, ¿no? Que es igual en términos prácticos a la corriente de colector, ¿no ve? Habíamos dicho. Listo, entonces corriente de colector nomás le ponemos. Por ende es la caída de tensión en R de emisor es resistencia y por R resistencia por corriente de colector, ¿no? De esa manera. Y ya está, eso es. Eso es, en este caso no estamos calculando ninguna corriente de base, ¿no? Como lo hacíamos en los anteriores problemas. Y de acá tenemos que I de colector es VE menos V base emisor dividido el resistor de emisor. Y de acá ya calculo I de colector en el punto Q. En este caso me da, a ver, sería 4 menos 0.7 dividido resistor de emisor, que es 1.2K. A ver cómo es. Ya, 2.75 miliamperios. 75 miliamperios. Y listo, ¿no? Primera respuesta del punto Q, ¿no ve? Para el voltaje de salida. En este caso, vámonos al otro lado de la pizarra y decimos ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de salida. Entonces, ¿qué tenemos en la malla de salida, no? Al hacer este recorrido. ¿No ve? Tenemos una fuente, dos fuentes. Y fíjense, ambas empujan la corriente en el mismo sentido, ¿no ve? Esta fuente empuja hacia abajo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj y esta fuente también, en este caso hacia arriba y también en el sentido opuesto a las agujas del reloj, a las manecillas del reloj. Por ende, estas dos fuentes es como el análisis que hemos hecho, ¿no? De baterías en serie, se van a sumar, ¿no? Se van a sumar. Entonces, yo voy a hacer mi análisis, ¿no? Y los voy a considerar como si fuera una única subida, ¿no? Y este resistor, este voltaje de salida colector emisor, este otro resistor, van a ser caídas, ¿no? Y tomando en cuenta, ¿no? En este resistor de colector, por ejemplo, circula la corriente de colector, ¿no? Y bueno, ya tengo todos los datos de manera clara. Ahora yo puedo establecer, ¿no? En base a ello, las subidas, que en este caso son como mencionábamos, ¿no? Las dos fuentes, VEE y VCC. Entonces, de esa manera, subidas VEE más VCC. Y es igual a todas las caídas que tengo en ese camino cerrado. Y en el camino cerrado tengo resistor RC, voltaje colector emisor y R de emisor, ¿no ve? La corriente es la corriente de colector nomás, ¿no? Entonces, primero hemos dicho R de colector por corriente de colector más el voltaje colector emisor. Así, más la resistencia de emisor por la corriente de colector. Y de acá ya despejamos lo que necesitamos, ¿no? Que es voltaje colector emisor en el punto Q. Y de acá, ¿no ve? Ya digamos que yo ya, para no estarlo escribiendo tantas veces, me lo copio, aunque no podría hacer eso en la pizarra física de verdad, pero hay que aprovechar las ventajas que tenemos acá, ¿no ve? Menos, aquí estoy moviendo como si quisieras escribir un denominador, ¿no? Menos, factorizo, ¿no? Corriente de colector en el punto Q y la suma de resistores, ¿no? Resistor de colector más resistor de emisor. Y listo, esa es la expresión para calcular como tal
lo que es el voltaje, en este caso colector emisor en el punto Q. Y hago el cálculo, ¿no? Voy a hacer de manera directa, sumo los voltajes, en este caso 4 más 10 de las dos fuentes, menos I de colector en el punto Q, que es 2.75 en mili, por la suma de las resistencias en kilos, en kilo ohmios, 1.2 más 2.4. Y eso me da un voltaje de 4.1 voltios. Acá, voltaje colector emisor en el punto Q son 4.1 voltios. Y de esa manera tenemos la otra respuesta, ¿no? Respuesta y respuesta. Y aquí podemos hacer el otro tema, ¿no? De graficar la recta de carga, que era el criterio que ya teníamos aquí, así que me lo voy a copiar. Aunque con las modificaciones respectivas, ¿no ve? No, más abajo. Acá. Entonces despejamos siempre de la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de salida. Y en este caso tengo dos fuentes, ¿no ven? No tengo una fuente, tengo dos. Por lo tanto, acá tengo que escribir así. Después lo demás va a ser lo mismo en este caso, ¿no? Aquí es VCC más VEE. ¿No ves? Como si fuera una fuente, solo que de valor más grande. Listo. Y lo mismo cuando despeje acá, ¿no ve? Listo. Y todo lo demás es lo mismo. A ver. Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Súper. Aquí es más VEE. Aquí es más VEE. Eso es lo que cambia, ¿no? Eso es lo que cambia. Y bueno, en la recta de carga, lo propio, ¿no? Es todo esto que está acá. Acá está y es I de colector. De esa manera tendríamos entonces, fíjense. Y aquí es más VEE. Y listo. Ahora, como es otra gráfica, acá le ponemos en morado. No, en otro color. ¿Qué color hemos usado? Rojo. Listo. Y esa sería la gráfica entonces. Pero no es la única manera de resolver este problema. Porque no olvidéis, no se olviden que la topología base común tiene otras curvas características, ¿no ve? No se olviden que una curva característica varía en función de la topología. Si presentan esto, está bien, no es que está mal, pero hay maneras más adecuadas de presentar el resultado para esta topología. Por ejemplo, no olviden que acá tienen dos características de salida, ¿no ve? Versus una característica de entrada, que en este caso es la corriente de base. Acá, corriente de base. Entonces, pero esto era para la topología emisor común. ¿Qué pasa con la topología de base común? Pues que acá tienes más menos voltaje colector base, ¿no ve? Y la corriente de salida es corriente de colector. Ah, pero la corriente de entrada es... Y acá me he equivocado en el sentido, ¿no? No, es al otro lado. Es al otro lado, eso. Es la corriente de colector. Y acá la de entrada es la corriente de emisor.
Entonces, ¿qué significa? Que vos vas a tener acá una curva característica que va a ser corriente de colector versus voltaje colector base para distintos niveles de corriente de emisor. Entonces, eso lo hemos visto en la teoría, no sé si se acuerdan en la presentación inicial, ¿no? La tarea para ustedes es que grafiquen la curva característica, el punto Q, pero en la curva característica, aquí lo voy a anotar, ¿no? Graficar curva característica, que en este caso es I de colector versus voltaje colector base para diferentes, que es una sola en realidad, ¿no? Y ¿no ve? Esa es una curva característica. ¿Listo? Eso también ayuda a definir parámetros híbridos posteriormente. Bueno, vayamos con el siguiente, que este ya es un poquito más técnico, más de circuitos. Pero ese en realidad es más de lo mismo. En ese problema, bueno, ya habíamos visto este esquema de polarización, ¿no? Divisor de tensión. Pero acá hay un pequeño asterisco, ¿no? Que vos acá dirás, ¿no? Pues yo tengo R1, R2, RC, RE, facilito, ¿no? Acá es voltaje base, es igual a R2 por VCC dividido R1 más R2. Y R base es el paralelo, ¿no? De R1 con R2. Sí, pero eso es cuando acá abajo tenés tierra. Pero en este caso no tenés tierra. Mira, ¿te acordás que acá arriba habíamos hecho con tierra, ¿no? Ahí seguro, yo sé hacer eso así, pero como mecánico, ¿no ve? Ya me sé las fórmulas de memoria, etcétera. Entonces, facilito, pero no, acá no puedes hacer eso. Porque acá no tenés tierra, acá tenés menos 20 voltios. Entonces estamos 20 voltios por debajo de tierra. Y acá arriba estamos 20 voltios por encima de tierra. Entonces no puedo aplicar esa receta, solo funcionaba cuando acá yo tenía tierra. En este caso no puedo aplicar eso. ¿Qué hago? Pues tengo que analizar la red, ¿no? Y en este caso vamos a empezar, ¿no? Con lo más básico, que aquí debería haber anotado. Voy a borrar esto que dice polarización por divisor de tensión, porque eso ya está aclarado en el problema de arriba, ¿no? Análisis en continuo, ¿no? En DC. Eso implica capacitores, circuito abierto y fuentes alternas, cortocircuito, ¿no? Pero casi nunca las cortocircuitamos porque los capacitores las hacen desaparecer, ¿no? Te abrís y chao, no ve fuentecita, y ya ni la mirás después de eso. Y bueno, ese es el circuito que tenés, es este ahora. Y ya acá ya le he dado los nombrecitos para que me vean, ¿no? R1, R2, RE y RC. Entonces acá ya le he dado el nombre VCC a la fuente conectada al terminal de colector. Y acá como tenemos otra fuente conectada al terminal en este caso, de emisor, pues yo le llamaré, ¿no? Menos VEE, ¿no ve? Para que VEE sin el menos sea positivo, ¿no? Sea un voltaje de una fuente simétrica, ¿no? Y generalmente así van a encontrar en las hojas de datos, ¿no? Más VCC menos VEE, entonces, para tratar de tener un poco de concordancia con eso. Pero ya está, eso es. Ahora no sé si se acuerdan el procedimiento que hemos hecho, ¿no ve? Que básicamente necesitábamos una malla en la entrada para calcular esa corriente de base, ¿no ve? Porque si conoces la corriente de base, puedes calcular I de colector como beta veces I de base, ¿no? Entonces esto era una característica de transferencia, relación entrada y salida, ¿no? Y vos a la salida tenés otra ecuación, que en este caso es de la malla de salida. Pues acá va a ocurrir algo igual. Acá es lo mismo. Acá es lo mismo. Solo que esa malla de la entrada de la base tenemos que identificarla bien, ¿no ve? Entonces, vamos a usar la misma estrategia
que es el teorema de Thevenin, pero para eso tengo que identificar dónde está la Tierra, ¿no? Ahora, mira, ¿no? Que acá está menos 20 voltios y acá arriba tenés más 20, ¿no? Ahora esta fuente, no te hagas problema, ¿no? La repartís tanto a esta resistencia como a R1, ¿no ven? Y acá lo mismo, ¿no? Si querés las repartís a RE y a R2, y de hecho eso es lo que vamos a hacer. Y acá ya lo he dibujado, fíjate. Incluso ya lo he anotado, aunque creo que he dibujado mal porque no debería haber puesto aquí menos 20 voltios, ¿no ve? Es 20 voltios porque ya estoy anotando, en este caso, ya estoy dibujando la polaridad de la fuente, ¿no? Pero fíjate que aquí del terminal de base, pues esta fuente la estoy distribuyendo, ¿no? Y la estoy dibujando sobre la resistencia R2. Y bueno, eso es lo que tenés acá, mira, del terminal de base, la resistencia de 2.2K y acá la tenés a la fuente. Ah, y acá recién la tenés a la tierra. Ah, como que ahí ya nos ubicamos un poco mejor, ¿no? Y bueno, de este mismo nodo de terminal de base tenés la resistencia R1 y de acá te vas a la otra fuente, a la de 20 voltios, ¿no? Y de ahí recién te vas a tierra, ¿no? Entonces, con ese cuidado, ¿no ve? La resistencia R1, el otro nodo que no es B, está en la polaridad positiva, ¿no ve? El otro nodo que no es B, acá está B, por si acaso, es la polaridad positiva de la fuente. Y de aquí ya te vas para la Tierra, ¿no? Para la Tierra. Y bueno, ¿qué es lo importante de hacer esto? Que entre el terminal de base y Tierra, ahí ya podés aplicar el teorema de Thevenin, ¿no? Ya es más fácil que apliques el teorema de Thevenin y calcules una resistencia de Thevenin y un voltaje de Thevenin, ¿no? Un voltaje de circuito abierto. Entonces el teorema de Thevenin te simplificaba el circuito dentro de una cajita, lo más complejo que vos querás, con la cantidad de fuentes, resistencias que vos querás, para que tengas solamente el voltaje y la resistencia. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Esa es la proyección que tenemos ahora. Bueno, ahora para calcular el teorema de Thevenin, pues es el voltaje, ¿no? Más menos. Es el voltaje más menos que hay entre esos nodos. Entonces, para calcular ese voltaje, pues no sé, yo le puedo llamar acá, ¿qué nombre nos damos? Acá es más, menos, voltaje BC, si quiero le llamo a este punto, ¿no? Pero eh, para no inventarme tantos nombres, ¿no? Voltaje BC nomás le llamaremos, ¿no? Y obviamente ese voltaje de Thevenin, ese voltaje de Thevenin es ese voltaje que yo me he llamado BC, ¿no ve? Pero ese voltaje BC es el voltaje en esta rama. ¿Qué quiere decir? Que es el voltaje que obtengo de sumar lo que cae aquí más menos con menos más, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Que necesito conocer el voltaje en este resistor. Pero el voltaje en un resistor es corriente por resistencia. Pero acá yo tengo un camino cerrado, entonces no me cuesta mucho calcular esa corriente, ¿no? Entonces yo hago lo siguiente. Me digo que acá me vengo, no sé, aquí un ave, y aquí circula una corriente y no sé qué cosa, pero que no me interesa tanto esa corriente, pero ahí está, pues. Entonces, tal que, como acá cae más menos, ¿no ve? Estoy presumiendo que la corriente circula, pero en realidad sí, porque si te fijas, esta fuente empuja en este sentido de las manecillas del reloj, y esta también, entonces necesariamente esta corriente va a circular en este sentido. Ahora, ¿cómo analizamos esto, no? Que como me interesa el voltaje en esta rama, pues es como que aquí yo tengo una segunda malla, ¿no ve? Fíjate, aquí está más menos, estoy presumiendo esa polaridad, ¿no ve? Voltaje BC, puede que esté equivocado, ¿no? Los números me van a decir. Pero acá es como si tuviera subida, es igual caída, ¿no? Pero como esta caída no es más menos, pero en realidad está invertida la polaridad, va a ser, en vez de sumar, va a ser resta, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Que del circuito, voltaje BC, no ve lo que decíamos, va a ser igual a, como decíamos, ¿no? Caída, en este caso, ¿por qué los he hecho desaparecer los nombres? Este es R1 8.2 y R2, ya, así anotaremos. Este es R1 y este es R2, ya, y listo, así no nos confundimos. Entonces es R2 por esa corriente, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué es.
R2 por esa corriente, ¿no? Que hemos establecido. Más otra caída, ¿no? Pero en este caso, como 20 voltios está invertido a lo que sería una caída, le ponemos menos 20 voltios, ¿no? No menos, no más. Ay. Le ponemos menos 20 voltios, ¿no? Bueno, ya no anotamos voltios, suponiendo que todo va a estar de acuerdo al principio de homogeneidad dimensional. Ya está, y eso es el voltaje de Thevenin, ¿no? Ese es el voltaje de Thevenin en este caso. Incluso yo podría haber anotado aquí, ¿no ve? Para mantener la generalidad. A ver, ¿dónde estamos? Estos son los 20 voltios. Fíjate que ahora como estoy dibujando la polaridad, yo aquí lo puedo anotar, ¿no? Pues esto es VEE y este es VCC, ¿no ve? Y pues eso es. Y acá en vez de ponerle menos 20, para que no digan qué unidades, ¿no ve? Menos VEE. Listo, ¿no? Aclarando que VEE es 20, ¿no ve? Entonces, menos VEE es menos 20. Es menos 20, ¿no ve? Todo esto vale menos 20. Pero bueno, no hay problema. No hay confusión con eso. Por eso aquí era bueno anotar el signo, ¿no? Para no rayarnos. Bueno, eso es. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Calcular esa corriente I, ¿no ve? Pero para calcular esa corriente I, yo puedo hacer una malla aquí, ¿no ve? Al final y al cabo, este es un circuito serie, porque por aquí no circula ninguna corriente en esta otra malla. Entonces, fíjense que en esta malla tengo dos baterías en serie y dos resistores, ¿no? Por ende, la corriente es el voltaje dividido la resistencia total. ¿Qué quiere decir? Que R2 por I es el voltaje, que es la suma de voltajes. VCC más VEE dividido la resistencia total. Y esa resistencia total es R1 más R2. Esa es la corriente. Y esto es menos VEE. Y listo. Ahora te darás cuenta que no había sido tan facilito, ¿no ve? Bueno, en realidad sí, pero no había sido tan simple. Más bien dicho, no había sido tan simple. Y bueno, pues este ya es el famoso voltaje base-base, ¿no ve? Ahora sí, ese es el famoso voltaje base-base, que es lo mismo que todo esto, ¿no? Por si acaso, otro voltaje está haciendo aparecer, ¿no ve? No, es lo mismo, es lo mismo. Y ya está, ¿no ve? Ahora, ¿cómo calculas la resistencia de Thevenin? Pues para la resistencia de Thevenin es anulando las fuentes, ¿no ve? Entonces, anulas esta fuente, chuk, y lo que pasa es que R1 queda en paralelo con R2. Entonces, ¿qué significa que R de Thevenin es lo mismo? Que R de Thevenin ese no ha cambiado, R1 con R2. Y listo, ¿no? Eso sí se ha mantenido. Y no hay mayor complejidad en ese aspecto. R1 ha cambiado, voltaje base-base ha cambiado, ¿no? Antes era solo esto, ahora aquí tenemos en cuenta este término, ¿no? Que en un principio no puede considerarse tan obvio, tan obvio. Y eso es, pues ese es el análisis para simplificar el circuito solamente, ¿no? Para simplificar. Pero haremos el cálculo, ¿no? Haremos el cálculo y en este caso, voltaje base-base es R2, que vale 2.2 por la suma de voltajes, que vale 20 más 20 dividido R1 más R2. Y así te olvidas de los kilos, ¿no? Si todo lo pones en kilos. 8.2 más 2.2. 2.2, ya perfecto. Y le restas los 20, ¿no? Y el resultado final es menos 11.53. Bueno, los números cantan, ¿no? Menos 11.53. ¿Qué significa el menos? Alguien dirá, pues señor, su teoría de circuitos tiene que repasar, ¿no? Si tiene dudas, ¿qué significa el menos? Pues que si yo he presumido que la polaridad del voltaje de Thevenin era esta y el resultado me dice negativo,
me está diciendo, no señor, esa polaridad que usted ha supuesto no es la correcta. Entonces, en realidad, la polaridad es menos, más. Si yo dibujo así, menos, más, ahí ya no tengo que anotar menos 11.53, ¿no? Eso nomás me dice la polaridad, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Y bueno, el paralelo de R1 con R2, eso no hay mucho problema. Es 8.2 por 2.2, 8.2 más 2.2, producto sobre la suma. Como alguien por ahí decía, ¿no? Por siempre más amor. Y esto es R de Thevenin, R de base ya, R de base igual R de Thevenin y es 1.73 kiloohmios. Y listo, pues esos son los cálculos. Los cálculos previos, ¿no? Ni siquiera es la resolución del problema, es la simplificación del mismo. Y esos serían los cálculos previos, ¿no? Para simplificar el problema. Ahora si lo muevo arriba y bueno, pues ahora la simplificación es que acá entre base y tierra ya tenés a tu circuito, perdón, ya tenés este voltaje con esta resistencia en serie y nada más, ¿no ve? Entonces eso es lo que vamos a dibujar ahora. Entonces esto me lo traigo, pero algo así voy a dibujar, a ver cómo me las ingenio. El ingeniero, cómo se las ingenia. Ya, y acá entre base y... Pero acá no está tierra, entonces ya, paso a paso. A ver, voy a usar la resistencia para no estar dibujando de nuevo todo. Ya, esto chao, pues, ¿no? Ya. Igual ya hemos repartido. Ya, chao. Ya hemos cuateado, como dicen, ¿no? Estos cuates. Entre base tenés el resistor, que ahorita lo vamos a ver. Y acá los menos 20 voltios, ¿no? Que polaridad nomás lo dibujo para tenerla a la tierra. Quiero la tierra, ¿no ve? Y listo, acá ya la tenés a la tierra. Y acá es VEE igual a 20 voltios. Listo, por si acaso, ¿no? No falta el confundido aquí. Y de acá, tierra, ¿no ve? ¿Dónde estás, tierra? No quiero dibujar tierra de nuevo. Así que préstame la tierra, mi amigo. Y acá ya la anoto, ¿no? Aquí la cuelo. Listo, mi amigo. Muy amable, muy gentil. Y de la misma tierra ya nos venimos. Y el chiste, pues, acá era que me ha dado negativo, ¿no ve? ¿Qué significa? Que no era más menos. Es decir, la polaridad positiva no está en base. La polaridad negativa está en base, ¿no? ¿Qué significa? Que primero esto me no. Esto le giro así. Y este es el resistor de Thevenin, de base, como quieras llamarle. Y de acá ya te vas a la fuente, pero con la polaridad negativa. ¿No ve? Encima no sale como normalmente salía, ¿no ve? Así que es la polaridad negativa. Y de aquí ya te venís para la Tierra. Y ya, pues, ese es el circuito. Y así ya lo has terminado de dibujar. Y este es el voltaje UVB, RB. Y así ya lo tenés, ¿no? Y la malla de salida, si querés la dibujas, ya, dibujaremos. Así para que no me critiquen que está incompleto. Así, ¿no ve?
No, 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 no. No, 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 no. Ya. Y acá es VCC, ¿no ve? Fíjense que ahora tenemos los tres, ¿no? VCC, VEE y VBB. Entonces, por eso era por ahí interesante el tema de la notación, ¿no? Y eso es, ahora sí está simplificado el circuito. Ahora hay que ver si funciona, ¿no? Por ahí el voltaje base emisor no está garantizado. ¿Dónde está? Por ahí me sale la corriente de base negativa, significa que no está polarizado en directa, ¿no? Y no cae 0,7 voltios aquí en realidad, ¿no? Y por lo tanto no está encendido el transistor. Pero no, va a funcionar el circuito, va a funcionar. Pero veamos, pues, ¿no ve? Como hacíamos, ¿no? Esta fuente empuja en este sentido y esta otra empuja hacia abajo. Yo le apuesto a esta, porque esta enciende el transistor, ¿no? Así que yo voy a establecer ese sentido. Pero puede que me equivoque, ¿no? Así. Y esta es la malla de entrada. Y a este lado, así nomás. La malla de salida. Listo. Así se ha simplificado el problema, ¿no? Aplicando mi teoría de circuitos. Y decimos, ¿no? Ley de tensiones de Kepler. Nah, de Kirchhoff. Malla de entrada. Y en la malla de entrada, ¿qué tenés, no? Pues, bueno, como estoy presumiendo que va a ganar esta fuente, bueno, estoy presumiendo, entonces va a ser como si se restaran las baterías, ¿no ve? Esta es la más grande menos la más chica. Por ende, esto es VEE menos, como si fuera una sola fuente, ¿no? Una sola subida, menos VBB. Listo, esa es una sola fuente, ya está ahí. Subidas es igual caídas, ¿no ve? Acá te caes, chan. Acá te caes también, chan, más menos. Y acá te caes, más menos, ¿no? Y las corrientes ya es de nuestro conocimiento, ¿no ve? Entonces, un poquito más la hora que lo mueva. Ya, para que me alcance el espacio, ¿no? Acá es resistencia de base, ¿no? La caída en la resistencia de base. Es resistencia de base nomás por corriente de colector entre beta. Más voltaje base emisor. Voltaje. Base emisor. Más voltaje en la resistencia de emisor. Ya me he quedado sin espacio. Ya ahorita vemos. Va a ser el espacio que nos alcance. Por eso no quería dibujar la VCC. Más. Aquí hay que hacer más chico. Ya listo. Y ahora sí me alcanza para RE por I de colector, ¿no? Resistencia de emisor por I de colector. Y listo. Y de aquí despejamos I de colector en el punto Q, ¿no ve? I de colector en el punto Q, que sería VEE menos VBB menos voltaje base emisor dividido RB entre beta más RE.
Listo. Y esto me da V es 20 menos V base. Hoy aquí estoy cometiendo no un error, pero sí algo que hay que aclarar. Que cuando dibujas VB menos 11.53 no está tan bien. Porque si yo le resto, fíjate que aquí VB no es menos 11, es porque ya estoy dibujando la polaridad, ¿no ve? Es 11.53 voltios, ¿no ve? Entonces, no se puede decir que es menos 11.53. Lo que es menos 11.53 es E de Thevenin. Pero bueno, ya nos ha quedado claro que aquí está VBC, que VB es... a ver, ¿cómo explicamos eso? Es que el tema es importante aquí es entender la polaridad, ¿no? Que significa que es al revés de lo que está aquí para empezar. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que es esta fuente. A esto yo le estoy llamando VB. Que en pocas palabras, para no complicarnos tanto, esto es menos VB, como cuando escribíamos menos VE, ¿no? Menos VB. Listo, por lo tanto, VB es 11.53 voltios, ¿no? Y así ya nos evitamos esa complicación adicional. Y aquí podemos anotar si queremos, ¿no? VB es 11.53 voltios. Listo. Ya está aclaradísimo el tema. Cualquier pregunta la realizan, por favor, chicos. Entonces sería menos 11.53 menos 0.7 dividido R base. ¿Cuánto vale R base? 1.73 dividido beta, que vale 120, más R de emisor, que vale 1.8. Y esto me da 4.28 miliamperios. 4.28 miliamperios. Así. Esta ya es respuesta final. Y por último, en la malla de salida. Aquí vamos con la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de salida. Que ya más o menos lo mismo, ¿no? Entonces en la malla de salida, bueno, similar, ¿no ve? Esta fuente empuja en este sentido y esta también en este sentido. Por lo tanto, se suman, ¿no ve? Y después todo lo demás ya es lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Ya no me quiero extender tanto, así que más, menos, colector emisor. Por ende, sería VCC más VEE igual las caídas. Resistencia de colector, ya voy a anotar directo ya. Y de colector por resistencia de colector más resistencia de emisor, ¿no ve? Más el voltaje colector emisor. Por ende, el voltaje colector emisor en el punto Q es esta suma menos esto. Pero no lo voy a mover, no lo voy a copiar. Y eso es, pues, eso es. Acá es el punto Q, ¿no? ¿Ya? Si no le pongo Q, me sirve para graficar recta de carga. Porque son funciones, ¿no? Y sumamos, ¿no ve? VCC más VEE, que valen 20 y 20, ¿no? 20 más 20, menos 4.28 por
2.7 más 1.8. Y ahí lo tenés al resultado, ¿no? Sale 20.74 voltios. O sea, es harto voltaje el que va a aguantar el transistor. Si aguanta máximo 10 voltios el bicho, con este circuito lo quema. 20.74 voltios. Y ese es el resultado final, ¿no? Esa es respuesta. Igual acá era respuesta. Y listo, ¿no? Ese es el procedimiento de resolución de un problema como este, ¿no? Y bueno, con esto habríamos concluido esta parte del análisis de transistores, de circuitos con transistores en corriente continua. Bueno, ya les dejo como tarea que completen todas las rectas de carga, ¿no? De los problemas que no hemos hecho. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Continuamos con el avance en la próxima clase.